Bueno, no quiero como estar hablando de lo mismo o estar repitiendo, o sea, que lo que se está diciendo sea repetitivo. Lo que quiero comentar como para cerrar este espacio de la tecnología es que sí existen nuevas tecnologías y nuevas tecnologías que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a usar y que no tenemos ese conocimiento de lo que se pueda realizar, que los gobiernos puedan realizar mediante estas tecnologías. Obviamente cada gobierno va a utilizar a su beneficio las tecnologías que estén saliendo, ¿no? Las tecnologías que les convengan. Por ejemplo, hablando en el caso de estas guerras que hemos tenido entre Estados Unidos, entre Rusia, estas guerras comerciales, estas guerras frías que se llaman, ¿no? Las nuevas guerras frías tecnológicas que se dan por medio de ciberataques, que se dan por medio de, de herramientas hipersónicas, herramientas nucleares, etcétera. Toda esta conformación tecnológica, todos estos avances, se tiene que saber que no solamente son, eh, que son utilizados siempre en un beneficio para cada país, aunque para otro país no sea bueno, aunque para otro país no sea lo mejor, cada país en esta globalización va a tener el libre uso de las tecnologías a como cada quien piense que le conviene. Entonces quiero hablar ahora específicamente de Estados Unidos y que hemos visto a lo largo de lo que va de la historia cómo se ha levantado como una potencia, cómo se ha levantado como ese país con hegemonía, ese país que tiene la moneda que se mueve mundial, esa divisa que es la más fuerte de todo el mundo, este país con grandes reservas, etcétera. Lo que quiero mencionar ahora es que en estos momentos de globalización, en estos momentos en la que la tecnología es libre de circular por el mundo, en la que todos los países tienen las mismas oportunidades para entrar en el mercado global, aunque no tengan las mismas habilidades ni las mismas posiciones, en este mundo actual eh, podemos ver que surgen otras economías, que surgen otras perspectivas de ver, de cambiar esta hegemonía, de cambiar este modelo que se ha estado siguiendo durante siglos o durante algunos años. Y me refiero específicamente a China, específicamente a Rusia, que, que son dos países que se han, entre comillas, se han podido unir para intentar defenderse a esta hegemonía estadounidense. Lo que podemos ver en este último siglo, en esta última década, es que la hegemonía de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos ha ido decayendo, aunque no se ha perdido en su totalidad. Ha ido decayendo porque ciertas esferas se han escapado de sus manos, como por ejemplo la esfera tecnológica, ya tiene una gran competencia con China y en el ámbito de las armas nucleares o de la esfera nuclear tiene una gran competencia con Rusia. Por ejemplo, hablando de las reservas en dólares, el país que más reservas tiene ahorita es China. Y a pesar de que la moneda que circule sea el dólar, China tiene grandes reservas y mayores que superan a Estados Unidos. Y, por ejemplo, hablando en cuestión de ejército, sí, no superan a Estados Unidos o en cuestión de bases militares, etcétera, pero si los países eh, se llegaran a unir, se llegara a crear esta regionalización entre ellos, podrían enfrentar este nuevo modelo, que no creo que sea lo que se busque. A mi punto de vista, no creo que se busque, China no creo que busque una guerra o no creo que sea capaz por el momento Rusia de soportar ese papel de país hegemón, pero sí no, ya no está dispuesto a seguir las reglas que marcaban el mercado estadounidense. Entonces, lo que podemos ver ahora con, es- con lo que quiero explicar ahora con esto que estamos viendo de la globalización y de las nuevas tecnologías, es que Estados Unidos tiene que tener el control de Latinoamérica, tener el control del, pues, del continente donde él está, ¿no? Ya está consciente que tiene que formar alianzas, que tiene que formar fortalezas, no porque nos necesite o no porque tal vez nosotros tengamos como países latinoamericanos o suramericanos algo que ofrecerle o algo que necesite, pero sí ese poder o esa hegemonía de controlar Latinoamérica
o de controlarlo bajo el mercado, bajo las ideas, bajo la divisa que Estados Unidos tiene, no se le puede escapar de las manos. Entonces, Estados Unidos no puede permitir que los países latinoamericanos sigan creando alianzas o sigan creando acuerdos con países que no pertenecen a, que no son Estados Unidos, porque entonces se podrían empezar a escapar de esta plataforma que Estados Unidos ya tenía segura. Entonces, por ejemplo, ahora vemos que en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, de Bolivia también, todas las cosas que están, las barreras que Estados Unidos está poniendo, los golpes de Estado que él mismo quiere ocasionar por ejemplo, hablando de la cuestión tecnológica mediante Internet, Estados Unidos o mediante herramientas él puede difundir mensajes dirigidos a todo el mundo para distorsionar lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que claro constituye, ¿no? Constituye una seguridad, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional. Entonces, lo que Estados Unidos tiene que hacer es que mediante estas tecnologías él pueda controlar estos, estos estados latinoamericanos que, por ejemplo, integran la Alianza Bolivariana o todo esto del Mercosur, todos estos países que se han estado uniendo para crear nuevos regionalismos, nuevas fortalezas y puedan hacer frente al mercado internacional o frente a esta globalización. Estados Unidos quiere detener, quiere parar esas integraciones. Entonces es importante que nosotros entendamos que las tecnologías están vinculadas con, con la globalización, que las tecnologías están vinculadas con el poder, con la política, que el comercio va de la mano con la política, con la apertura, con el desarrollo industrial, con el desarrollo tecnológico, que se entienda que todo esto no surge de la nada, que se entienda que no se comparte de la nada, porque claro, la tecnología, los que son patentes, los que son dueños de la tecnología o de los descubrimientos, deciden abrir ciertas partes para el mundo, deciden compartir ciertas partes de esta tecnología para el mundo. Entonces, no sé, lo que necesitamos entender es que es siempre con un propósito y siempre, a pesar de la globalización, ese propósito siempre va a ser nacional. Siempre el nacionalismo, y lo vemos con Estados Unidos y lo vemos ahora con el presidente Donald Trump, que el nacionalismo puro de cada país siempre va a prevalecer frente a una globalización, pero Estados Unidos usa la globalización para poder acceder a este mercado y dominar a esta parte latinoamericana. Entonces, Estados Unidos es claro que Estados Unidos necesita un hemisferio occidental para poder mantener su hegemonía global, un hemisferio occidental dominado para seguir manteniendo esta postura ante el mundo. El, bueno, es, pues es inevitable que estos cambios sucedan, es inevitable que se conozcan cada vez más y se vayan desarrollando cada vez mayores tecnologías para la economía y es inevitable que los mercados, es inevitable que la política de cada país se adhiera a estos conocimientos globales, porque si no, no avanzaríamos, porque no hay manera en la que algún país se quede fuera de este desarrollo, aunque no sea el mismo, como mencionaba antes, de los primermundistas. Pero sí tenemos que recordar que nosotros, que aunque el cambio sea inevitable, que aunque la globalización sea inevitable, lo que cada quien desea para sus vidas y los valores que cada quien tenemos, la sociedad que deseamos que sea una sociedad en paz, que sea una sociedad llena de libertad, de tolerancia y solidaridad, estén por encima de todo. Yo creo que si nosotros sí usamos conscientemente estas tecnologías, podemos darnos cuenta de los cambios, podemos darnos cuenta de la influencia de los medios de comunicación que tienen hacia nosotros y podemos eh, empezar a pensar críticamente, independientemente y libremente de lo que nos digan que debemos de pensar o de las maneras en las que debemos de actuar. Entonces sí queremos esa libertad de expresión, pero siempre va a haber una manera en la que esta globalización nos impulse nos impulse a generar un modo, como decía al principio, un pensamiento común, pero que ese pensamiento común nosotros podamos
siempre comprender lo que está pasando en la actualidad, que podamos conocer, difundir la realidad de las cosas y no dejarnos influenciar tanto por esos pensamientos que no son lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos para nuestros países. Entonces, bueno, pues yo espero que se haya podido entender un poco de lo que quería explicar. Quiero que se entienda que la globalización y la internacionalización no es lo mismo, que la regionalización va en contraposición también, o es un obstáculo de la globalización, pero que no es una manera de enfrentarlo también, que las nuevas tecnologías que se han aparecido ahora son más grandes de lo que podamos comprender y que viene mucho más y que los países aún el auge de la globalización siempre van a tener por encima el nacionalismo de cada país y cada país busca su hegemonía. Y también tener en cuenta que Estados Unidos no ha perdido su hegemonía y aunque ha empezado a tener ciertas em, debilidades, entre comillas también, él sigue siendo esa primera potencia mundial y también es muy importante que reconozcamos que tenemos que ser un poco más persuasivos en las cosas que están pasando a nivel mundial. Y bueno, pues eso sería todo y pues yo espero que sí se haya podido comprender un poco de lo que dije. Perdón por las interrupciones que tuvimos, por estos pequeños segmentos que hemos hecho en los videos, pero bueno, espero que cumpla con las expectativas deseadas y hasta luego. Gracias.